de las cosas a las que puede tener, de la información a la que puede tener acceso que está en la web, pues es que eres además de escritor, bueno, antes de escritor eres trabajador de... Soy un montón de cosas además, escritor. Soy un organismo complejo, soy papá, soy hincha de River, además trabajo en el metro de la Ciudad de Buenos Aires. Quique, viniste a presentar además, no solamente a participar en el encuentro, que de lejos parecen moscas, una novela que ha sido premiada ya en varios países, que ha sido traducida también a varios idiomas, pero particularmente me llama la atención el modo en que nació este trabajo, que fue un ejercicio en un blog. Sí, fue un experimento temprano, digamos, hace muchos años, unos cuantos años que escribí. A mí en el momento que escribí la novela, nadie me pedía un texto, yo escribía y después enviaba a las editoriales a ver si había suerte y alguien me quería publicar y quería probar la sensación de escribir con presión de fecha de cierre, con la deadline. Entonces lo que hice fue abrir un blog específico para colgar la novela e ir colgando un capítulo cada martes, todos los martes durante unos cuantos meses, empezando el día de mi cumpleaños y durante unos hasta que terminé. Cuando empecé tenía unos capítulos adelantados en los que escribía en tiempo real, pero yo escribo más lento que un capítulo por semana. Así que había una idea de aceleración, de conseguir cierto ritmo y de verme obligado a corregir a alta velocidad y a escribir en cada momento que pudiera para llegar a tiempo con la novela. Y al mismo tiempo me parecía que era una manera interesante, ahora no me lo parece tanto, pero en ese momento me parecía, de recuperar la idea de folletín en la que los géneros populares habían nacido. Bueno, cómo funcionaría un folletín en la era digital, se me ocurría que colgar un capítulo por semana era una posibilidad. ¿Cambiarías algo de esta historia? Ya transcurrieron 10 años desde entonces. Sí, hace casi 10 años que lo escribí. Lo cual hablaría de que soy un vago que hace 10 años que viene robando con la misma novela, pero no es así. En el medio he publicado otras cosas. Esta es una reedición que lo que hizo fue terminar con la pregunta maldita que nos hacen a los escritores tempranos, que es: ¿y tu libro dónde lo consigo? ¿No? La gente sabía de la novela a veces, llegó un encuentro como este, y entonces hablábamos de una novela que después era prácticamente imposible de conseguir en las librerías porque tenía muy poquita distribución. La publiqué en distintos países, pero en editoriales muy pequeñas siempre. Y la ventaja, bueno, la gran noticia que me trae de estar ahora en un sello grande es que el libro está a disposición, entonces es más fácil entrar en diálogo con los lectores. Quique, a lo mejor insistí mucho también en este tema de que esta novela ya tiene 10 años, ha sido traducida a varios idiomas, pero ¿qué te sigue sorprendiendo de cuando te entrevistan? ¿No? Quizás esta sea una charla ordinaria, muy común, pero me inquieta este asunto, ¿no? De que en reiteradas ocasiones te pregunten: ¿y cómo nace la novela? ¿Y ahora qué haces? Y ahora pues ya... Sí, a veces de a rato se pone difícil porque por mucha imaginación que tengan los entrevistadores, las preguntas alrededor de un texto tienden a acabarse. Entonces uno se encuentra repitiendo. Yo cuando me encuentro con una pregunta que contesté muchas veces, a veces encuentro, de aburrido que estoy, encuentro una respuesta nueva. A veces descubro, de pensar otra vez sobre el mismo tema, alguna respuesta, algo que antes no sabía del texto. Algunas veces repito de manera inmediata y algunas veces miento, porque me aburro un montón, entonces digo una cosa distinta para no aburrirme tanto. Ayer precisamente no participamos en esta mesa de impunidad y castigo, y pues el personaje principal de este trabajo, que de lejos parecen moscas, pues es alguien que vive en impunidad totalmente. Es una novela, podría pensarse también como una novela de impunidad. Y lo pensaba ayer mientras hablábamos, lo que pasa es que no venía nada a decirlo, entonces no lo dije. Pero se me surgió durante la charla que es una suerte de mito de Sísifo negativo, ¿no? Una historia
de un castigo medio circular, en este caso para alguien que se lo merece, pero no es que desafía a los dioses, es que desafía a los mortales. Pero sí, esa es una historia de la impunidad, de un personaje de la impunidad. No me voy a adelantar al final del trabajo porque... Le pido por favor que no. Pero sí, el modo en que construyes los personajes que giran en torno a este personaje impune. ¿Cómo es que los ideas, cómo es que los desfiguras, cómo es que los vas maquinando? Cuando yo empecé la novela tenía la idea central, la anécdota, lo que yo le digo el mínimo común denominador, ¿no?, de la historia, que es el cuento del auto, la novela del automóvil. Es el tipo baja, esto sí lo podemos decir, baja su automóvil, pincha una rueda, cuando va a buscar la rueda de auxilio, encuentra un muerto en el, ¿cómo le dicen en el baúl? Cajuela, ahí va. Y atado a la cajuela del auto. Y entonces la novela del auto es la novela de cómo el tipo trata de sacarse el muerto de encima. Pero hay una segunda novela dentro del texto que es la novela de la investigación, que no está en realidad, es el recorrido que él hace en su cabeza, tratando de deducir quién le hizo eso a él. Porque en primera instancia, lo primero que pasa es que la víctima parece ser el señor que encuentra el muerto en el auto y no el muerto. El muerto nadie, por lo menos el protagonista no se pregunta quién es en ningún momento, le preocupa cómo lo pusieron ahí y por qué y quién. Entonces esta segunda novela a mí me parecía que era interesante, que me permitía construir pequeñas historias, pequeños cuentos, me permitía construir personajes laterales. No me gustan los personajes secundarios, me da la sensación de que un personaje secundario querría decir de menor valía o hecho de manera claro, que está ahí como un objeto funcional. A mí es una de las cosas que más me gusta de la literatura de Imanol Canellada, que nos acompaña hoy en este festival, es eso, que cada personaje, aunque aparezca muy poquito tiempo, tiene peso, tiene corporeidad, tiene una voz. A mí eso, yo me siento muy, la parte en la que me siento más cerca de su literatura es con eso, el intento de que cada personaje que aparezca tenga profundidad. Y entonces estas historias paralelas me permitían hacer ingresar distintos personajes, hacer un paneo, pero además que contaran lateralmente al personaje principal, para no tener que decir el tipo es un villano, caga a la esposa, basurea a los hijos, maltrata a sus subordinados y demás. Me permitía que se contara de esta manera. Y además me daba la posibilidad en un texto largo, que a mí me cuesta largo en los términos de lo que yo escribo. En realidad es una novela corta, pero yo soy cuentista centralmente, entonces me cuesta mucho escribir 200 páginas. Y entonces me permitía este formato. Ayer hablábamos del reflejo, ¿no? Como si fuera un espejo y romperlo en pedazos y que las distintas partes fueran contando distintos fragmentos de la cara que tendría que verse en ese espejo. Me llamó la atención un personaje, bueno, es así como que ocasional, pero sí muestra un atisbo de, no sé si sea el término correcto, ¿no?, de fe, de esperanza, que en algo va a cambiar. Es una niña que está atendiendo al personaje y se está creciendo, ¿no? No sé qué represente ahora eso para ti, que ya tienes hijos. Yo tenía una nena, en el momento de escribir la novela ya tenía una hija. Mi hija tenía en ese momento un poquito tiempo, un año y medio, sí, un año y medio. Yo lo escribí como, es el personaje que me cae más simpático de toda la novela, y es un personaje que yo escribí con mucho miedo. Me parece que es un temor temprano, el temor de tener recientemente un hijo, de hecho tener recientemente una hija, y el personaje es muy chiquita, es una niña que debe tener unos 10 años o algo, la chiquita hasta que atiende el kiosco, y está un poco sexualizado, está ya un poco contaminado por la violencia, está un poco
contaminado por el cinismo desde muy temprano. Y lo pienso, me parece, ¿ves? Esto es lo que pasa con el libro después de tantos años. Nunca había pensado en ese personaje más, después de que lo escribí. Pero ahora que me lo decís, pienso que es como que lo puse ahí para contar ese temor. ¿Cuándo se van a llevar la inocencia de mi nena? ¿Cuándo este mundo horrible se va a llevar la inocencia de Juanita? Y en la historia, precisamente hablando de este robo de inocencias, bueno, los negocios que llega a tener Don Machi, además del interés que tienen también por el fútbol, por el box, deportes muy masculinizados incluso, ¿no? Donde pocas veces cabe la presencia de las mujeres. Y además este asunto del control, bueno, eres fanático del fútbol, no sé si te gusta el box, pero tu opinión respecto a estos universos que casi han sido impedidos para las mujeres o que pocas veces incursionan en ellos. En relación al personaje, a mí me interesaba que las mujeres cumplieran un único rol prácticamente en su vida, porque me da la sensación de que esos tipos, de que el personaje Machi es un personaje que tiene a las mujeres como un artefacto, ¿no? Es un objeto que tiene unas determinadas cosas que debería hacer y para las que sirven, y de hecho en el momento que ese rol no lo cumplen, es fácilmente reemplazable, como quien cambia, no sé, el auto, porque empieza a fallar el motor, ¿cierto? ¿No? Como una cosa del machismo más bruto, más profundo. Después no había pensado en que los universos deportivos que elegí eran muy masculinos. El fútbol, igual en la Argentina, no es una exclusividad de los varones. El fútbol lo cruza todo. Ahora hay hasta hay muchos. Nosotros en el sindicato, yo soy parte, acaba de ver un torneo la semana pasada y los equipos son mixtos. Para River acaba de firmar contrato una chica por primera vez para jugar en el primer equipo. Es una nena de 14 años que juega en el equipo de varones, ¿no? Como en realidad no hay ninguna normativa, jugaban nada más que varones porque nunca iban chicas. O no sé, a nadie se le ocurría llevar a su hija a probarse a un club para que jugara. Quizás si había fútbol femenino. Y hubo todo un movimiento y River acaba de meter a la primera nena que juega con su compañero varones, la capitana del equipo y el número 10 además. Pero bueno, entonces no lo había pensado, pero me puse el fútbol y el boxeo por las posibilidades narrativas. Son deportes que están muy cruzados por el dinero. Es casi imposible que uno haga una novela en la que haya deporte en la Argentina y no haya fútbol. Pero además tenía una anécdota muy linda, que me es muy eficaz para la novela, de un tipo que es director técnico y se va a dirigir a otro país, entonces Machi se acuesta con su esposa, que era de la vida real, ya sé, es una anécdota robada de la realidad, y entonces la quería usar y entonces necesitaba que hubiera fútbol en algún lado para poder contar eso. Y el boxeo me parece que además es como el deporte, es como un guiño a los clichés, ¿no? El deporte que funciona en la novela negra es el boxeo. Hola. Con este asunto de deporte y cómo es que van creciendo las aficiones, voy a pedir que también nos compartas esta coerción que aplicas con tus hijos. Porque además, tuve el privilegio de venir con ustedes, pero ¿cómo es que invitamos a nuestra familia para que sean como nosotros? No sé si el fútbol, además, en el caso de Argentina, en México yo lo confieso, no soy aficionada ni al fútbol ni a ningún deporte, más que al levantamiento de tarro en algunas épocas, pero si esto finalmente sí unifica, ¿no?, a las familias, a las naciones. No estoy seguro que unifique el fútbol. Yo hay unos días, por ejemplo, que hay amigos con los que no hablo. No es que estoy enojado, sino que mejor no hablamos para no pelear. No estoy seguro que unifique, pero
Bueno, en cuanto a la coerción, yo parto de la base de cuño macarenco, que la educación es violencia. Siempre la educación es el ejercicio de una violencia. Nadie se pone zapatos porque le parece cómodo y agradable. Ponemos zapatos porque tenemos que vivir en sociedad y tu papá te dice que si no te vas a cortar los pies. Y si no nos obligaran, nadie comería con cubierto, comeríamos con la mano, que es más lindo y más, se disfruta mejor la comida. Son todas cosas que la educación nos obliga a una serie de cosas, ¿no? Decía Serrat, no esta vez que me retaría si cito a Serrat, a los que para su bien hay que domesticar, ¿no? Hablando de los niños. Entonces, mis hijos, por supuesto, hablan español, porque viven en una casa que se habla español. Más temprano o más tarde van a tomar mate, porque viven en un universo en el que se toma mate, y son hinchas de River, porque crecen en mi casa, donde somos hinchas de River. No encuentro cómo tendría que ser de otra manera. Sí que hay un momento en el que puede haber unas influencias externas que enrarezcan esto, lo entorpezcan. Hace muy poquitos días, mi nene, tiene 5 años, Severino, lo habían tensionado los 3 compañeritos así del jardín con los que mejor se lleva, son hinchas de los cuadros, pobrecitos. Y Severino vino con la noticia que a él le parecía que no tenía que ser de River. Entonces, nada, yo apliqué algunas estrategias de alto impacto muy rápido. Primero me enojé con él y le dije que no me hablara. Después repartí camisetas de River a mis otros hijos y le puse una joya y no le di nada. Y después le pedí a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrina, a mi sobrino, a toda la familia que me mandara un video por WhatsApp diciendo: en esta familia somos hinchas de River. Se lo fui pasando de a uno. Y al ratito estuvo viendo el partido de la vuelta con Gremio en el sillón conmigo, así que funcionó rápidamente. Cuando él era más chiquito todavía, o no había nacido quizás todavía, unos amigos que estaban en casa vinieron a tratar de aterrarme con la posibilidad de que me saliera hincha de Boca. Y yo les decía esto mismo, les dije: ustedes, no tiene sentido lo que están diciendo, el nene es mi hijo, va a ser hincha de River. No lo vamos a dejar de hacer de otro cuadro además. Y Juana, mi hija más grande, que tenía 5 o 6 años en ese momento, me dijo: ay papá, ¿por qué decís así? Déjalo que sea libre. Juan, te volviste loca. ¿Por qué tendría que aparte, ¿la libertad de qué? Imagínate que decide ser del Bayern Múnich, ¿no? ¿Cuánta libertad? Y me dijo: papi, por favor, déjalo que diga lo que él quiera, como me dejaste a mí. Entonces yo le contesté: sí, hija, exactamente como te dejé a vos, lo voy a dejar a él, porque en realidad es muy lindo que ella piense que eligió el cuadro del que se hincha. Hablando precisamente de libertades y de la representación que tienes en tu trabajo, ¿no? Para con otros compañeros, ¿cómo ha sido esta experiencia de luchar, defender causas laborales en tu país? ¿Y qué similitudes se tienen con las que ves desde lejos en México? Mis compañeros, yo tengo la suerte de trabajar en un lugar que tiene una organización sindical que es una experiencia muy linda, porque muy democrática, ¿no? Todas las cosas las decidimos entre todos, y entonces como las decidimos entre todos es muy difícil que entre todos no las llevemos adelante. Los compañeros que nos dirigen son los mejores de nosotros, son honestos, no le sacan el culo a la jeringa, le digo yo, nunca escatiman cuando hay que ir al frente, pero además son muy inteligentes a la hora de encontrar una puerta de salida a los conflictos que se nos plantean. Y entonces, ni bien yo entré a trabajar en el metro, me interesó de inmediato mucho la posibilidad de ser parte activa de esa experiencia sindical. Es muy fácil, todos somos parte de la experiencia sindical en el sindicato, en el metro de Buenos Aires, porque el sindicato es un sindicato de puertas abiertas. Pero bueno, durante 2 de los 5 años que trabajé, o sea, que llevo trabajados en el metro, fui delegado de mi sector. Y fue una experiencia muy linda. Tuvimos un solo conflicto, un conflicto más o menos largo, como de 35 días, que
llevó a que una cosa que hacía como 20 años que se hacía mal, que nos ponía en riesgo nuestra vida cada noche, dejara de pasar. Y por supuesto esto no lo hice yo, que es una cosa que sabemos bien en nuestra organización gremial. Eso lo hicimos porque teníamos el acompañamiento, la decisión de enfrentar a la patronal del colectivo de trabajadores de la noche, de limpieza en ese momento. Así que es una experiencia muy linda. Ahora mismo yo estoy trabajando en otro turno y son otros los delegados, los compañeros que nos representan. Y nada, ahora mismo tomo parte en las asambleas, digamos, no desde el lugar de representante, sino de representado, pero es casi lo único que varía. Me enteré por mensajes hace un rato que estamos con algún problema, así que probablemente cuando vuelva a Buenos Aires estemos entrando en conflicto. ¿Qué tan complicado ha sido combinar estas dos actividades? Y, pues bueno, siempre se reconoce públicamente el oficio de escritor, porque además de salido de las fronteras de tu país. Es la forma natural en la que yo vivo desde siempre. Entonces no veo el conflicto. A mí me costó más ser papá de niños chiquitos y escribir que ir a trabajar. Siempre lo hice, ¿no? En la Argentina no hay, o hay muy pocas, con muy pocas quiero decir muy pocas, becas. Uno tiene que trabajar para escribir. Hay algunos compañeros que eligen o la vida los lleva o algo a trabajos que están más cerca de la escritura. Compañeros son periodistas, que son docentes, que son talleristas, lo que sea. A mí un poco porque no tengo casi formación académica, no tengo casi, es una manera de decir, no tengo formación académica, y porque fui eligiendo otras cosas, me tocaron los trabajos que están como más lejos de la literatura. Pero es solamente eso, son dos trabajos. Trabajo muchas horas, trabajo 6, 7 horas y trabajo otras 2 o 3 horas en escribir. No veo conflicto. O sea, sería un escritor más eficaz si me pudiera dedicar a escribir todo el día. Y aprendería más cosas, produciría un poco más, supongo. Supongo que me aburriría más rápido también, no estoy seguro. El día que no necesite el trabajo, el otro trabajo para pagar el alquiler literario, de momento no lo sé. Tus nuevos materiales, entiendo también que has escrito un par de novelas más en coautoría. ¿Cómo están todos estos procesos? ¿En qué estás trabajando? Bueno, sí, yo entre las moscas y ahora mismo publiqué una novelita con un heterónimo, un ejercicio, una novela con heterónimo. Escribí un libro de crónicas, son libros que se escriben solos, porque en realidad yo durante unos años voy escribiendo textos sobre, no sé, cuando falleció Ricardo Piria me pidieron un texto que escribí y después salió un libro de alguien y lo comenté y entonces salió un artículo y entonces después de unos años junto lo mejor o lo que me parece a mí mejor de ese material y hago un libro que se escriben como solos. Publiqué un libro de cuentos que está disponible acá afuera, se llama Es Inocente, y una novela en coautoría con el que es mi compinche literario, la persona con la que yo mejor me entiendo en este juego, que se llama Juan Matio, es un gran escritor argentino, con el que escribimos una novela que se llama Punto Ciego, que va a salir acá en México el año que viene. Fue un ejercicio muy lindo, muy entretenido, que difícilmente vuelvo a hacer. Y es muy interesante leerlo a la distancia porque yo ahora no me doy cuenta, no me acuerdo, no sé qué parte se escribió cada uno. Realmente no me reconozco a mí mismo, no lo reconozco a Juan, no tengo idea de lo que cada uno escribió. Eso es muy lindo, es muy raro no saber qué parte de un texto escribiste. Y ahora mismo lo que terminé una novela que va a salir el año que viene, entonces parecería que estoy trabajando en ella, pero en verdad no estoy trabajando más, ya la entregué. Y estoy empezando un texto que vaya a saber dónde va a ir a parar, pero que tiene algo de... En la novela que vamos a publicar este año me alejé un poquito del género negro y en esta vuelvo.
pero vuelvo enrarecido porque hay un asesino, pero también hay animales que hablan y un catatónico, no sé, vamos a ver lo que sale. Pues no sé si alguien del público quisiera preguntar, porque seguramente alguien quiere participar. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre el oficio de escribir cuentos, Quique. Estaba hojeando el de Nadie es Inocente y quería que, no sé, Pili hablaba de que un cuento tenía una historia secreta y una historia visible, y siento que hay como mucho de esa intuición poética en los relatos que he alcanzado a leer del libro Nadie es Inocente. Me gustaría que profundizaras un poquito en ese aspecto. Bueno, antes que nada te quiero decir, buscar en el libro un cuento que se llama Blanco Artificial. Blanco Artificial es una versión de la tesis del cuento de Piglia, aquello de Chekhov, un tipo va al casino y demás. Bien, yo antes de permitirme mandarlo para publicar la primera vez, se lo mandé a Ricardo para que lo leyera y me diera permiso si le parecía que funcionaba el relato, porque él funciona como personaje. Bueno, ya lo vas a ver, lo vas a disfrutar, supongo. El cuento es un dispositivo de mucha precisión, de mucha precisión. Hay una frase que hay quien se la atribuye a Cortázar y hay quien se la atribuye a Hemingway. Yo prefiero decir que es de Hemingway porque me gusta más. Entonces prefiero decir Hemingway porque me cae más simpático. Y dice que la novela puede ganar por puntos, pero el cuento tiene que ganar por notado. Hay un nivel de precisión en ese artefacto que no tiene lugar para la digresión, no tiene lugar para pareciera no tener lugar para la segunda historia, pero sin segunda historia no funciona. Y cuanto uno menos deje ver de esa historia se pone más fuerte. Una vez más Hemingway, digo que es prácticamente el rey del cuento contemporáneo. Yo sé el mecanismo que tengo más afilado, más aceitado, en el que me siento más cómodo. El problema más grande que tiene el cuento para mí es encontrar la anécdota. No cualquier anécdota es un cuento, hay algunas anécdotas que son un cuento, no hay argumentos, no anécdotas. Hay algunos argumentos que son un cuento y otros que no. Y se trabaja, por supuesto, mucho más que la novela con la sustracción. Entonces, yo creo que por lo que yo no puedo terminar escribiendo más largo es porque me construí tanto en la lógica del cuento que cualquier cosa que no sea parte del eje central de lo que está pasando me parece que engorda el texto siempre. Esto que te contaba hoy durante el desayuno, que Juan le dice a nuestros talleristas que no se preocupen, que traten de no hacerme caso en todo, porque cualquier novela que ellos me traigan, si me dejan, yo la voy a transformar en un haiku. Es la lógica del cuento, ¿no? Todo lo que sobra es grasa. Y ese dispositivo narrativo tan preciso, tan quirúrgico, a mí me supone un desafío muy interesante cada vez que me siento a escribirlo. Pero bueno, a partir de Piglia, leyendo esta primera tesis, me di cuenta de esto, me di cuenta que los cuentos que funcionan, una de las cosas que no funcionaban en algunos de mis cuentos es que no había segunda historia. Y si no hay segunda historia, el cuento se desmorona. Buenas tardes. Bueno, te comento, yo empecé a leer tu novela, honestamente no la he terminado, pero prometo que sí lo haré. También leí a Tatiana, que es argentina. Me gustó su novela, creo que es breve, también es una novela corta la de ella. Mi pregunta va a, mencionaste ahorita de Imanol, que has leído trabajos de Imanol. ¿Cómo ves la novela que se escribe en tu natal Argentina
con lo que se escribe aquí en México? ¿Ves similitudes? ¿Hay muchas diferencias? ¿O qué opinas al respecto? Ya lo dije ayer, pero lo voy a repetir porque no es la misma gente. Casi todas las ideas que yo tenga, que a ustedes les parezcan más o menos interesantes, son ideas de Ricardo Piglia, que yo repito. Y él decía, y a mí me sirvió mucho para pensar después la narrativa, que la idea de las narrativas de los países o regionales es más bien equívoca. Pensar la literatura argentina es una confusión. La literatura mexicana es un problema. Las narrativas tienden a ser por regiones y por regiones del habla. Entonces, yo no estoy seguro de ser parte de la literatura argentina, sí estoy seguro que soy parte de la literatura rioplatense. Y es una literatura urbana la que hago. Y es una narrativa que está generalmente dentro de los géneros populares. Eso me va a alejar de algunos compañeros que escriben a 400 kilómetros de mi casa y me va a acercar a compañeros que escriben muy lejos. Yo por distintas razones técnicas, digamos, no es con todos lo mismo lo que me une, puede ser la poética, puede ser la forma de aproximación al lenguaje, me siento mucho más cerca de... Hay un chico de Galicia que se llama Diego Meixeiras, de Befito, de Bernardo, de Cristina Fallarás, que es una escritora de Zaragoza que escribe en Barcelona, que estos compañeros que escriben muy cerca de casa. Me parece que hay como áreas de interés que tienen que ver con los usos del lenguaje, que tienen que ver con la aproximación al texto y a lo que queremos contar, que tienen que ver esto con si son urbanos o no son urbanos, si pertenecen a, si se acercan o se alejan de los usos populares del lenguaje. Y además me parece un valor positivo esta diferencia. A mí me interesa de venir acá y leer. Yo me llevo siempre algunos libros. Cuando tengo más plata me llevo más libros, cuando no me llevo menos de los viajes, pero me he llevado de libros de Paco Jaime, de Imanol, de Carlos, de Salinas la otra vez, bueno, Lebeuf, y lo que me parece más interesante de todos ellos no es lo que los une, ¿no? Uy, mirá, esta gente pertenece a una escuela que escribe de esta manera. Lo que me parece más interesante es lo que los separa. Lo más interesante en lo que yo leí de Paco es su profunda originalidad con respecto a los demás que leí. Es bien distinto, es el más distinto de todos, es el que más rápido uno podría identificar con uno o dos capítulos. Me parece que entonces el valor de cada uno es distintivo y es lo que hace más o menos rico el campo literario de un país o de una zona. Preguntarte, Quique, si tú sientes que has encontrado ya una identidad en tu trabajo. Me parece que sí y espero que no. Yo no, de chico, cuando empecé a escribir, me preocupaba un montón llegar a tener una voz narrativa, ¿no? Como Netti, y ahora creo que hay tengo ya una cosa que se construye sola. En un momento te das vuelta y lees los textos que fuiste dejando y encontrás 5 o 6 puntos que son más o menos las obsesiones sobre las que escribís y demás. Pero preferiría que no. Preferiría que hubiera un poquito de eso, que hubiera mucho de lo que Bruce Lee decía ser agua, ¿no? Que la historia y la voz narrativa mía tomara la forma que la historia requiera. Entonces, si la historia es ancha y grande, sea una novela prolongada y llena de detalles, y si la historia es una historia acelerada y violenta, se parezca más a este
texto. Me gustaría que mi voz narrativa en realidad se diluyera dentro del texto. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Si no, pues agradecemos muchísimo a Carla Galarza y a Quique Ferrari por haber participado en este tercer Festival de Narrativa Policíaca y Criminal Acapulco Noir. Y teníamos una deuda con Quique, que no le habíamos entregado su kit de bienvenida, pero ya está aquí. Carla Galarza, por haber participado en este tercer festival, y les invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a continuar inmediatamente con nuestra siguiente mesa, la charla con Francisco Hagenbeck, y también está Moisés Ocampo para platicar con él, que él es parte del Club de Lectura Acapulco Noir.